where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Hola, soy Francisco Castillo. Me imagino que estás preocupado, como muchos, por tus finanzas personales. Y es que después del COVID-19, a la mayoría se nos trastocaron las finanzas. Entonces, este curso es para ti. Te traigo 9 consejos para que aprendas a manejar tu dinero, mejores tus finanzas y te encamines hacia una vida más próspera. Juntos conseguiremos una solución al manejo de tus finanzas personales. Acompáñanos en este curso. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los jueves, a Conversaciones de los Jueves con Daniel Lara. Y él me debe una. Te debo varias. Bueno, me debes varias, pero Te digamos las iré que pagando poco a la poco. de en más forma de cuota. la de más reciente data, porque él me trató de sacar todo lo que pudo. Bueno, y yo también que hablé como una loca. Sobre los entretelones de la entrevista al innombrable, al que se murió y no regresará. Exactamente. Pero resulta que Daniel, yo creo que ya terminó el libro y creo que sale pronto a la venta. Así es. Ah, viste, como yo me sé todo. Y en ese libro, yo sé que tú relatas con detalle, con esa memoria prodigiosa que tú tienes, todo lo del batazo. El batazo fue ese suceso terrible donde de verdad a Daniel no lo mataron porque no le tocaba. Era saliendo de Radio Caracas, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, chicos, yo sé que tú lo tienes en el libro con detalle, pero danos así unas entraditas. Lo primero que tengo que decirte es que en efecto el libro está ya en fase de revisión, en su última revisión y haciéndole algunos ajustes. Y el libro no se trata exclusivamente del tema del batazo. El libro es una especie de recopilación de historias reales con nombre y apellido, y una de esas historias con nombre y apellido es la del batazo. Hay otras historias también con nombre y apellido, que son historias que ha dejado la politiquería venezolana. Y entonces allí hay que arrancar con una explicación. Yo tengo cerca de... No me había dado cuenta de cuánto tiempo tenía en esto, ¿no? Y noté ahora que es desde hace 2 años que tengo en la cabeza un artículo del profesor Agustín Blanco Muñoz, donde él planteaba que en Venezuela no había política sino politiquería, y que como lo que había era politiquería, lo que mueve la politiquería, a diferencia de la política, que lo mueve la ideología, las ideas y las acciones políticas, la politiquería se moviliza es por el chisme. Y que por esa razón él consideraba que para reglamentar la politiquería en Venezuela y no diera tanto dolor de cabeza, había que crear el Ministerio del Chisme, para que se encargara de regular el chisme y mantener las cosas a raya para no amargarnos tanto la vida. A mí eso me pareció sumamente importante desde el momento en que yo lo leí, y eso quedó en mi cabeza dando vueltas, y yo cada vez que veo algo que es como los chistes de Bienvenidos, incomprensible, que es un chiste incomprensible. Bueno, yo cuando veo algo que no comprendo en la politiquería venezolana, yo en el tema, yo digo, es que esto no es política, esto es politiquería. Y entonces a partir de ese momento, empiezo a revisar una cantidad de cosas, de eventos, de situaciones
de personalidades, o no personalidad, sí, alguna personalidad y otros personajes, en los cuales lo que se movilizaba era la politiquería. Y encontré una cosa que creo que soy una de las únicas personas que se va a atrever a hablar de eso en Venezuela, porque es un tema tabú. Pero de qué cosa Y de... es el asunto de que en esa cuestión, en la política, en la politiquería venezolana, tiene un gran peso, más del que la gente cree, y una afectación gravísima en la marcha de los eventos políticos, la existencia de personajes que fingen ser heterosexuales y que tienen una sexualidad reprimida. Gente que está en el closet, que está fingiendo para poder estar en la política, porque en la política, la sociedad venezolana no acepta a un homosexual en la política. Y estos personajes deciden meterse en el closet y vivir una mentira, engañar a su familia, engañar a sus mujeres, engañar a sus esposos, en el caso de las mujeres, y engañar a la sociedad e inclusive tener un discurso homofóbico para poderse defender frente a la situación, pero siempre terminan metidos en un gran problema, porque los instintos no los pueden reprimir y terminan siendo objeto y víctimas de, por un lado, el resentimiento de la gente a la cual dejan con heridas en el camino, personal y políticamente. Y en segundo lugar, terminan siendo objeto de chantaje y de manipulaciones. ¿De quién me estás hablando específicamente? Te estoy hablando de mucha gente y eso lo vas a ver en el libro. Ni tu O sea, eso es lo que no me vas a contar para que yo Eso es lo que no te voy a contar. No, pero me tienes que dar un nombre. No, porque no, el libro, fíjate. No. Yo sí te cuento todo y tú no me puedes contar a mí un nombre. Permíteme hablar. Fíjate. Te voy a permitir. El relato de estas cosas, por supuesto, requiere que se haga una labor de filigrana importante, porque yo no voy a cometer el desaguisado de estarle reventando el closet a nadie, porque cada quien es dueño de su closet y verá qué hace con él. Yo lo que quiero, en todo caso, es revelar lo pernicioso que eso ha sido para la política venezolana y de cómo personajes que han sido chantajeados, que han sido manipulados y que además de eso se convierten ellos mismos o sea, al tener esa condición, y como lo que moviliza la politiquería venezolana es el chisme. Bueno, mira, tipos, ya va. Los tipos como están, fíjate, discúlpeme, los tipos como necesitan esconderse, necesitan aguantar, necesitan intrigar, están hechos para movilizarse y moverse en las cloacas, y son personajes que cuando adquieren poder se convierten en unos personajes sumamente nocivos, y allí puedes sacar distintas conclusiones de ciertos personajes. Yo te voy a decir, en Venezuela casi todo lo que es rumor es verdad, casi todo. Por lo tanto, yo creo que conmigo en particular no estamos descubriendo el agua tibia. No. Yo sé perfectamente quién es quién y por dónde cojea, por decirlo de alguna manera. Sí. Así como sí creo que hay homosexuales que tienen gran poder en Venezuela. Y lo sabe todo el mundo que son homosexuales. No solamente que tienen poder en la oposición, sino que lo tienen también en el régimen. Y en la Fuerza Armada. Y en todos lados. Exactamente. Entonces, la verdad que en Venezuela todos nos conocemos. Nosotros no somos ni 30 millones de venezolanos. Entonces, todos sabemos quién es quién. Sabemos los que están casados, pero que les gustan los hombres, o las que están casadas, pero que les gustan las mujeres. Todo eso lo sabemos. Es más, tú sabes que yo, el que yo a veces veo más radical, yo digo, ay, Dios mío. Es el que más secretos esconde. Es el que más secretos esconde. Entonces, la verdad... Eso es así. Pero el asunto es que más allá de... Ahora, de que creo, perdón, que tú eres el único. No es que eres de los pocos. Eso es un tema tabú. Absolutamente. De eso no se habla, aunque todo el mundo lo diga. Sí. Que es diferente. Pero por supuesto, yo no tengo ninguna intención de ser verdugo de nadie, porque hay historias muy tristes, porque todas las historias son tristes. Estamos hablando de unos personajes que han renunciado a ser lo que en realidad son. Estamos hablando de unos personajes que se han puesto al servicio de los enemigos de ellos mismos. Que estamos hablando de personajes que han decidido, al conocer de otra persona en la misma condición,
se convierten ellos en sus verdugos solamente para pasarle por encima por razones políticas. Y han habido situaciones terribles. Entonces, Mira, yo te voy a decir una cosa, uno sabe tanto cuento, uno sabe hasta de muchachas que le adjudican los hijos sí, a líderes claro. A petición del verdadero padre para que la Sí. mujer no sepa. Estas Claro. historias Esas terribles. historias, hay una historia muy parecida a esa, yo creo que ya como tú, como que me estás leyendo los borradores, pero hay una historia muy parecida a esta contada, porque ¿quién cuenta la historia? ¿Quién es el narrador? Ajá, ¿quién es? El narrador de las historias, donde se parece mucho a la realidad sin necesariamente serlo, y donde cualquier semejanza con personajes reales es mera coincidencia, es un reportero. Es un reportero de la fuente política que ha estado tanto tiempo en la fuente política que ha adquirido la suficiente confianza por parte de determinados personajes para dejarlos entrar en reuniones importantes, en salas de conferencias, inclusive en alcobas. Y en tal sentido conoce algunas cosas y las narra. Además de esto, este reportero tiene una red de contactos de tal magnitud que es capaz de contrastar la información que da uno y que da otro, y tiene unas fuentes maravillosas. Por supuesto, todas son fuentes que esta persona ha atesorado a lo largo de su trabajo, y ese personaje de ficción va a narrar toda una serie de avatares ocurridos en la politiquería venezolana. Ahora, eso no solamente ha pasado en estos 23 años. No, señor. Y las historias no son de estos 23 años, las historias son de la historia contemporánea de Venezuela. Inclusive, creo que una de las cosas más importantes es el tema de la narración de lo que significa Miraflores como símbolo, de lo que significa el Palacio de Miraflores como símbolo. Desde el momento en que el palacio se construye hasta las modificaciones que el Palacio de Miraflores ha tenido por dentro, basadas en los gustos y pareceres particulares, inclusive las manías de los que han habitado esa instalación. Inclusive, fíjate que hay o sea, lo logré constatar, La suite japonesa. de cómo la suite japonesa, particularmente, que atesora tantos secretos, ha sido víctima del capricho de los ocupantes de Miraflores. De los actuales. Y de los anteriores, de todos, de todos los que lo han ocupado. Pues la suite japonesa, cada presidente le hizo una modificación. De las modificaciones actuales no tenemos mucha constancia, pues no hay todavía relatos no es que no hay relatos, sino que no ha habido ninguna persona que haya entrado antes del chavismo a la suite japonesa y que haya entrado ahora que nos pueda decir qué han cambiado exactamente. Pero sí existen relatos de gente que vio cómo en Miraflores cada presidente hacía una modificación basada en manías. Porque hemos tenido unos grandes maniáticos. Lo que pasa es que no hablaste conmigo. Bueno, porque no te puedo contar, te podría contar. Algunas manías de los actuales. De los actuales hay algunos cuentos, pero el problema está particularmente en lo que tiene que ver con la estructura de Miraflores. Por ejemplo, fíjate tú una cuestión que hay con el caso de las obras de arte en poder del Estado venezolano que se encuentran en instalaciones de gobierno. Nicolás Maduro es sumamente, al igual que Chávez, un tipo sumamente supersticioso. Y las supersticiones normalmente tienen que ver con los miedos que la gente tiene por cosas que ha hecho. Y evidentemente una gente que hace tanto daño tiene muchos miedos, aunque no lo parezca o no lo evidencie. Nicolás Maduro, cuando llega a la Cancillería, el despacho que tenía como canciller, tenía un inmenso cuadro, y ese cuadro, una obra de arte de un artista nacional, ahorita no recuerdo ni el nombre del cuadro ni el nombre del artista, pero sí era un cuadro que tenía una imagen que a Nicolás Maduro le causaba terror. Y Nicolás Maduro, cuando entraba, a veces al entrar a la oficina, siempre se sobresaltaba, porque además de eso, en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministro de Relaciones Exteriores, había estaba puesto con una pared de forma tal de que cuando de repente él iba y entraba, y entonces el cuadro aparecía de improviso y él se olvidaba y el cuadro estaba y él se asustaba con el cuadro. Entonces, en aquel momento era administrador de
de la Cancillería. de la Cancillería, el famoso Eric Malpica Flores, el sobrino de Cilia Flores. Eric Malpica Flores. Eric Malpica Flores. Y estaba el gran problema de que este señor entonces le tenía miedo al cuadro. Entonces él un día, con un susto que agarró, pidió pidió que le sacaran ese cuadro allí porque él no podía más con ese cuadro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos delincuentes, ¿no? No saben, no tienen, o sea, lo que significa, y yo recuerdo esto y lo recordamos todo lo que tuvimos en la escuela. En una escuela municipal donde yo estudié, se dañaba un pupitre y la maestra no lo podía botar porque eso era un bien nacional y eso tenía que hacerse una desincorporación y tal, todo aquello. Entonces, el sitio donde están las obras de arte en posesión del Estado están listadas para que se sepa dónde está. Dice, mira, la obra está en la pared tal, colocada en tal sitio del despacho del ministro. El hecho es que se sacó el cuadro de allí y el cuadro no se sabe dónde está. Ah, bueno, ya no está. Pero Ya estará en alguna casa en Miami. parece que no, parece que sí se encuentra en las instalaciones de la Cancillería, pero que se encuentra sin el resguardo necesario para que el cuadro o sea, esté en buenas condiciones y esté conservado. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de manías que puede tener un mandatario, como por ejemplo lo que ocurrió con el caso de la misma Cancillería, donde ha habido una cantidad de psicóticos terribles. Ramón Escobar Salón, por ejemplo, cuando fue canciller en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se habían puesto de moda los jacuzzi. Entonces él decidió poner allá en el despacho, en la Casa Amarilla, él decidió poner un jacuzzi. O sea, se hizo una modificación, una remodelación, y entre las cosas que se hicieron, se hizo un jacuzzi. Eso fue en el primer gobierno de Carlos Andrés Ay, no, Pérez. yo no te puedo creer. Yo no. Bueno, No pero el asunto no termina allí. Escobar Salón mandó a poner un jacuzzi en Cancillería. En la Casa Amarilla, en el despacho No, yo te voy a decir una cosa, pero en serio, Daniel. Entonces, el asunto no termina allí, sino que estamos hablando de una estructura como la Casa Amarilla, una estructura histórica. Que no aguanta eso. Pero aguantó casi exactamente 30 años, pues en el año 95, cuando era canciller Miguel Ángel Bureli Rivas en el segundo gobierno de Caldera, la estructura colapsó y se vino abajo con tu jacuzzi. Claro. Entonces, cuando se hace ¿qué fue lo que pasó aquí? Y se discute eso, Bureli Rivas lo lleva al Consejo de Ministros para decir que necesitaba hacer una modificación en la Casa Amarilla porque habían puesto allí un jacuzzi. Y el doctor Caldera preguntó, ¿pero a quién se le ocurrió poner un jacuzzi allí? Y Bureli Rivas dijo, bueno, al ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escobar Salón, cuando fue canciller. Esas cosas, esos pequeños cuentos que quizá la gente pensará que son de farándula o que no aparecen en la historia, te terminan dando una idea de la cantidad de psicópatas, de sociópatas y de gente desajustada psiquiátricamente que nosotros hemos tenido con sus manías en el ejercicio del poder. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y ahí es donde vienen estos lodos. Yo soy todo lo contrario. Yo, por ejemplo, si yo voy a alquilar un apartamento, como me pasó en Panamá, y tenía jacuzzi, estaba descartado. Primero, me parece antihigiénico. Segundo, lo que me produce es que lo tengo que limpiar. Y yo no voy a estar limpiando todos los días un jacuzzi, ¿ves? Entonces lo mío es una ducha. Esas ridiculeces y las espumas y las cosas. Yo de verdad digo, la gente está loca, mi hermano. Bueno. Lo que pasa es que eso lo pone una gente que no tiene que limpiarlo, porque cuando lo tienes que limpiar tú. No, bueno, y hay mucha cuestión también de modas y de manías. Y yo creo que en eso de las modas y las manías, por ejemplo, otro tema. Eso no es manía ni es moda. Eso es chonería, eso es otra cosa. Nuevo riquismo, quizá también. Nuevo riquismo, sí, otra cosa. Fíjate que en el caso particular de uno de los cuentos más interesantes que hay en las historias de este reportero que está echando los cuentos de todas las cosas que descubrió y que vivió, está el famoso cuento de los intríngulis de la boda de Hugo Chávez con María Isabel. Ay, chico, pero mira, te me estás escapando con lo del batazo, pero dale, cuéntame. No, es eso, están los intríngulis de la pero cuéntanos boda. Un intríngulis, uno. Bueno, que hubo una damnificada en esa boda, pues eso fue un matrimonio arreglado. Claro. Había una necesidad planteada por esos dos grandes estrategas
de la maldad llamados Luis Miquilena y José Vicente Rangel, que indicaban que para suavizar la imagen del golpista candidato era necesario que se casara porque estaba divorciado. Es más, hay una frase, pero no voy a decir el nombre. Hay una frase de alguien que le decía a Chávez, pero chico, con Blanca es la frase, no es que yo lo crea, no, es la frase que decían. Mira, Hugo, con Blanca hasta que sea, aunque sea puta. De hecho, no solamente eso, sino que el planteamiento era, y aquí creo que con esto... Y me perdonan porque yo no hablo así, pero es la frase sí, textual que me decían. En efecto, esto que te voy a decir ahora te va a esclarecer muchas cosas, inclusive algunas de las cosas que confesaste en la conversación pasada sobre los intríngulos de tu entrevista con Chávez. Ajá. Resulta ser que la asesoría de imagen y todo lo demás indicaba que había que suavizar la imagen del golpista Chávez, no solamente con una mujer que fuese su esposa, sino que tenía que ser una mujer con características particulares. Número uno, que tenía que ser una profesional y bien hablada, para que esa imagen del golpista militar fuese suavizada por la imagen de una mujer profesional, echada para adelante, un matrimonio moderno, donde la mujer también trabajaba, no tenía perfil propio, etc. Y además de eso, una constante en las asesorías políticas recientes en Venezuela, que la puedes ver repetida en otros personajes que no voy a necesitar nombrar. Que tienen que ser blanquita. Tiene que ser rubia. Una catira. Tiene que ser una Sí, catira. sí. Entonces ya había una catira designada. Y ya estaba prometida. Y ya estaba montado el asunto. Y se había encargado de eso la propia Ana Ábalos, de hacer la búsqueda de toque, y consiguieron el perfil de la profesional, graduada y posgraduada, rubia, todo aquello, inteligente, echada para adelante y de paso dispuesta a tirarse encima ese calamar. Porque vamos a estar claros, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en medio de eso, María Isabel quedó embarazada. ¿Y quién era esa? Es que yo creo que alguien me contó este cuento. Bueno, lo vas a leer. Ay, chico, pero tú eres mal. Ay, no. No solamente eso. La gente se pone brava contigo, no conmigo. Sino cómo, lo van a leer dentro de poco, sino cómo la damnificada, de cómo el matrimonio fue casi clandestino, porque hubo un gran escándalo interno que hubo que manejar y atajar, y cómo la damnificada fue comprada para que en efecto el escándalo no pasara a mayores, y la señora todavía está cobrando. Todavía cobra, pero si ella se murió. Sí, pero, Por cierto, ¿tú sabías que pero el secreto no se ha muerto. ¿Tú sabías que Marisabel forma parte del servicio exterior? Claro, porque el servicio exterior es un refugio de las damnificadas de Chávez, como esta señora que te estoy diciendo también. Ah, también está en el servicio exterior. Entre otras cosas, ha sido el sitio donde la han tenido cobrado. Ah, y esta señora Marisabel, ¿cómo que ya está en un servicio exterior? ¿Qué es lo que maneja? Real. Bueno, no, pero espérate, porque según lo que publicó ahí La Patilla, que por cierto, y vamos a decirlo, a mí también me llegó ese escrito idéntico, tal cual, y yo te lo pasé a ti. Esto es un dolor de un sector de una institución del país que está hablando porque no le pagan, porque si le pagaran no hablan. Exacto. El problema es que le deben 21 meses. Entonces, como no les pagan, ellos se dieron cuenta que el régimen es malo. Que el régimen es malo y que decía una torta y que la actual... Y están pidiendo, además, que estamos hablando de unos funcionarios de la Cancillería, y están pidiendo que les paguen para poder hacer bien su trabajo en favor de la revolución. Sí, en favor de la revolución, no en favor de... Por favor, o sea, ¿qué pretenden? ¿Que uno los aplauda? No, ahora se mueran de hambre todos. No, pero yo me imagino que Marisabel ya está damnificada si les pagan. Por supuesto, porque es que el asunto con estas señoras, que son varias, hay una que está no sé si está todavía en el Ecuador, pero estuvo en Ecuador como chico, yo sé quién es esa. Que es la madre de una de las hijas. De una de sus hijas, exactamente. Está el caso de Marisabel, que entiendo está en Turquía, creo, todavía, ¿no? Yo no sé dónde que está, yo lo leí, pero está por allá, en algún lado. Entiendo que estaba en Turquía. Está el caso de otra personaje, por cierto, que... Pero ¿qué pueden saber ellas del servicio exterior? No es lo que sepan, nada, no saben nada. No saben nada del servicio exterior, pero saben mucho de Chávez.
y sabe mucho de la etapa final de Chávez y sabe mucho de los que se han beneficiado con lo que se beneficiaron en la etapa final de Chávez. Ahí hay mucho silencio comprado y ahí hay mucho dinero en juego además. Adicional a esto tienes otro problema, que Hugo Chávez marcó la ruta de solucionar problemas de índole sentimental con el servicio exterior. De tal manera que cuando, por ejemplo, un exministro de la Defensa decidió abandonar a su mujer y conseguirse una más joven, el señor Chávez se puso del lado de la esposa abandonada. Agarró al marido, al ministro de la Defensa, y lo mandó al servicio exterior, donde todavía se encuentra, y a la esposa la empoderó como una gran personaje que hasta el día de hoy se encuentra dentro de las alturas del Chávez. ¿Tú me Entonces, estás hablando de quién en particular? yo te estoy hablando de Carmen Meléndez y de Orlando Marín. Ajá, exacto. Entonces, y ese caso, pero eso es un detalle, porque hemos visto otros casos, o sea, sobre todo en el sector militar. ¿Eso lo tienes en el libro? Chávez disfrutaba muchísimo metiéndose en problemas maritales ajenos. O sea, Pero te pregunto, ¿por qué le encantaba eso? Yo creo que era un gran sádico, principalmente, número uno. Número dos, era un gran morboso en cuanto a la vida ajena. Hay relatos de Chávez pidiendo que le llevaran las grabaciones de seguimiento a determinados personajes, que Chávez se encargaba de escuchar personalmente cuando se le pinchaba el teléfono a alguien, cuando le mandaba un seguimiento a alguien. Y eso es absolutamente castrista, ¿no? Y además de eso, que se utilizaban, como se utiliza en el castrismo, las intimidades de las personas para quebrarlos y ponerlos a actuar inclusive en contra de su propia familia. Y eso es una práctica usual. Fíjate que en el caso, y por esa razón es que ellos se cuidan tanto a su entorno. Por esa razón es que tú no le vas a escuchar a Diosdado Cabello de un tiempo para acá ha dejado de utilizar argumentos homofóbicos. Él utilizaba argumentos homofóbicos. Él utilizaba muchos argumentos homofóbicos para atacar gente y de un tiempo para acá ha dejado de hacerlo. ¿Y por qué? Por petición de uno de sus hijos. Ay, mírate tú. Porque la vida da muchas vueltas. Claro. Como dicen como le decían a uno. O sea que yo más bien lo que me estaba preguntando es, no dudo lo que me estás diciendo, pero esta guerra que él tiene contra ciertos artistas, si es porque le están pisando el negocio a alguno de sus yernos o de su hija o de alguien, porque como ellos están en ese mundo. O porque le hicieron el feo en algún momento a su hija o a su yo creo que esto es no, eso es un tema de dinero. Claro. Bueno, claro. o porque ninguno de esos artistas quiso cantar con la hija que canta muy mal. A eso me refiero. O sea, hay mucho, y además de eso está el otro gran asunto, que es una cosa que hay que decirla, aunque hay muchos artistas que no lo saben y son utilizados sin quererlo, que los conciertos son una gran oportunidad para legitimar capitales, para lavar dinero. Sí, claro. Y entonces, evidentemente, para hacerlo de una forma mucho más cómoda, necesitan la complicidad del artista. No, pero yo me he estado pensando que porque aquí hay un tema de un negocio. Aquí le pisaron el negocio a alguien de Cabello. Olvídate de eso. Un vicepresidente del PSUV, un tipo que tiene todo el poder, no puede estar ocupado de estas pendejadas como está ocupado. Bueno, también hay otras cosas que son el peso que tienen los líos de faldas en todo esto, ¿no? No lo descartes. Hay muchísimo. Mira, te salvaste, pues yo me tengo que ir. Te salvaste, pero la semana que viene no te vas a salvar. Porque ya me abriste el libro y no lo vamos a trancar. No, el libro lo vas a leer en el mes de octubre. No, pero mire, vas a ser una de las primeras en leerlo. Pero esto no es sino la primera parte, déjenme decirlo. La semana que viene le vamos a sacar más del libro. No importa, igual lo vamos a comprar. Yo igual te lo voy a comprar. Tú comprenderás que yo no me puedo perder detalle de aquello. Hay mucho allí. Sí, me imagino. ¿Cuántas páginas tiene? Oye, no sé el número de páginas porque normalmente se manejó por el número de palabras, ¿no? Que es lo que se utiliza, pero va a ser enjundioso.
Mira, y tú me metiste a mí en un lío. Si tú lees todos los comentarios de la semana pasada, todo el mundo quiere que escriba un libro. Es que tienes que hacerlo. Todo el mundo. Entonces me van a poner a esto. Tú sabes que yo digo que no hay nada más terrible que escribir un libro porque es que uno pasa horas con el trasero pegado a la silla. Horas. Pero haz lo que hizo Ramos Alú cuando fue a escribir el mamotreto ese libro que no sirve para nada. Ay, yo no Que es sabía un- que había escrito un libro. No lo escribió. Ay, yo me imagino. Hay un software que tú le dictas y él escribe. No, chico, pero a mí me encanta escribir. Ah, A ti- entonces no te quejes. Entonces No, agarra bueno, pero y igual, si le vas a cómprate. dictar, te tienes que sentar a dictarle. No, cómprate, no te puedes acostar y dictar, pero lo que puedes hacer es comprarte una de estos instrumentos que uno se pone en la cama y pone la laptop así enfrente y escribes así. Tú me vas a decir que no es divino. A mí me encanta escribir. Es Sí. decir, me divierto y borro Claro. y quito y pongo. Lo que pasa es que un libro hay que de verdad sentarse. Hay que sentarse, hay que poner la mente. Es más, lo que escribes hoy, mañana no te gusta. A mí por lo menos me ha pasado. Lo que escribí hoy no va, no me gustó, lo borro. Voy para otra cosa. A veces no lo borro, sino que lo dejo. Yo tengo muchas cosas escritas y las tengo así como páginas sueltas. Lo que me tengo es que sentar a unir. Claro, claro. Hay unas cosas que tienes que narrar, porque la gente debe estar interesadísima en saber. No, esa lavativa, ese problemón me lo echaste tú encima. Eso Bueno, es un problemón. maravilloso, maravilloso. Mira, el jueves que viene, la segunda. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se Ay, va a llamar? el jueves que viene yo creo que no estoy. ¿Por qué? A mí no me vas a hacer eso. Grabamos el miércoles. Necio. Mira, pero cuéntame, ¿cómo se va a llamar? ¿Tienes el nombre? No te lo puedo decir aún. Ay, no, mijito, pero está No fastidioso. te puedo decir el nombre aún hasta que el libro salga de la revisión, porque una de las cosas que se está revisando es precisamente el nombre. Pero tiene que tener algo de secreto. Secreto de algo de secreto. No, es que no, lo más interesante del libro es que no deja ningún secreto en pie, entonces no se ve secreto. Bueno, lo que ya no es secreto. Ya veremos. Mira, no, tú eres buenísimo para los nombres. Mira, la semana que viene no te me escapa. Déjate de cosas. Está bien. Hablamos la semana que y además en la semana que viene me vas a hablar del batazo con detalle, ¿Cómo aunque no? esté en Con el gusto. libro. Con gusto. Dale, mi amor, te quiero un montón. Estás guapísimo. Todo el mundo lo Gracias. dice Sí, que bueno, que ese es estás el cariño. adelgazando, que te estás adelgazando. Y hay quienes te dicen que hasta ahí estás bien. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, hay quienes que yo te digo lo que la gente dice. veremos. Bueno, un beso grande. Nos vemos la semana que viene. No se te ocurra escaparte. Ya saben, amigos, estén pendientes porque el jueves que viene sí va a haber conversaciones de los jueves. Hasta entonces.